corporativo de varias empresas y justo empiezo contando el motivo digamos, de esta investigación, ¿no? A raíz de eso. Quiero agradecer antes también a Francesco, porque fue efectivamente el que nos ha puesto en contacto y porque además luego, después de haber presentado la tesis, nos dimos cuenta de que teníamos bastante enfoque común en alguna de las cosas que vais a ver a continuación. Como os decía, yo estaba de director financiero, yo ya llevo 2 crisis, con esta sería la tercera, por desgracia, digo crisis profundas en lo que es España, por lo menos, la crisis del 92-93, la del 2007-2014 y, por desgracia, en la que nos encontramos ahora mismo. Y estando en la segunda, concretamente, en la del 2007-2014, estaba director financiero de un grupo de empresas internacional y teníamos empresas en distintos países y había que gestionar la situación de la crisis en distintos países. Como resultas del problema que teníamos en el país de origen, que era España, un problema de financiación por la situación de los bancos, pues tuve que presentar el concurso de acreedores para obtener, digamos, una viabilidad a la compañía, que gracias a Dios en aquel momento salió adelante, pero me permitió ver determinadas cuestiones que ocurrían en distintos países para la misma empresa con los mismos datos en cuanto a estructura de balance, estructura de financiación. Siempre, y ahora paso a decir el título de mi tesis, ¿no? Yo había estado siguiendo todo el tema de la estructura de financiación óptima y, entre otras cosas, pues había estudiado aquí en la Universidad Complutense, todo lo que yo había aprendido lo había estado aplicando y vi que eso no era estrictamente necesario, digamos, para lo que estaba ocurriendo en ese momento. Había otras cosas que influían, es decir, tú podías tener una buena estructura de financiación, pero te podían afectar determinadas cosas que no estaban en tu mano, ¿no? Entonces quise entender. Cuando planteé este problema desde el punto de vista de investigación, ya una vez pasada la crisis, pues tengo que agradecer al director de mi tesis, a don Juan Mascareñas Pérez Íñigo, que, bueno, pues que fuera el que digamos, me ilustrara de que efectivamente eso que yo había percibido era digno de ser investigado y que de hecho había algunas posibles conclusiones que podría sacar en esa investigación con respecto a lo que eran mis meras intuiciones como profesional del área de finanzas. Bueno, pues lo que voy a hacer es explicaros ahora cuál fue el proceso de investigación para que esto sirva a los que estáis en ese proceso ahora mismo, en el proceso de hacer vuestra investigación para la tesis doctoral, para ver un poco cuál es el esquema. Y luego voy a contar de los resultados que he obtenido de esta investigación, cómo se pueden extraer unas conclusiones que ya de hecho pueden empezar a ser aplicables y algunas se están aplicando en esta crisis que estamos sufriendo causada por el coronavirus. Entonces, hablaremos, como se suele hacer, del planteamiento y relevancia del problema de investigación, hablaremos del marco general y del específico de esta investigación para tener perfectamente encuadrada en qué entorno nos movemos, marcaremos cuáles son los objetivos de esa investigación que realicé, veremos la metodología dentro de todas las posibles que utilicé para realizar esta investigación y veremos los resultados de la investigación a través de esa metodología. Una cosa muy importante en toda investigación es saber, por lo menos desde mi punto de vista, qué aporta a la sociedad, qué aporta a la investigación económica en este caso y qué limitaciones tiene, porque ya me gustaría poder hacer todo lo que en la cabeza tenemos todos de hacer, pero ahí es muy importante la labor del director en el que nos centra en ir a cosas concretas, cosas que sean factibles, aunque nos gustaría hacer mucho más y cosas mucho más amplias. Ese aspecto creo que es relevante y el acompañamiento de un director, pues como en el caso que he tenido yo la suerte de don Juan Mascareñas, pues ayuda muchísimo a no perderte en el infinito que puede ser una investigación sin límites, ¿no? El planteamiento del problema, como os decía, fue de esa observación empírica, de esa experiencia que yo había tenido como director financiero, en el que empresas del mismo grupo, con la misma estructura y del mismo sector, obtenían distintos resultados en su proceso de resolución de los problemas de liquidez o de insolvencia en los que se encontraban. Y esto en un marco de distintos países europeos. No puedo extrapolarlo a que esto haya ocurrido en Estados Unidos, ni en Iberoamérica, ni mucho menos. Es
en un grupo de países europeos y es sobre los que he intentado centrar el análisis. El ver que esto ocurría me indujo a pensar que debía haber otros factores que pudieran ser debidos a la legislación, al sistema financiero o a cualquier otro elemento que pueda intervenir, la política, etcétera, que influyen de una forma decisiva en función del entorno territorial, el entorno legal, país, costumbres en el que nos encontremos, en ese proceso de resolución de las situaciones de falta de liquidez o de insolvencia. Esto, todo ello, como decía, además de tener en cuenta los criterios de la teoría de valor en cuanto a estructura óptima de capital. Si no tienes una adecuada estructura óptima de capital, da igual en qué país estés, vas a tener un problema de liquidez más tarde o más temprano, ¿no? A cualquier borrasca que venga. Pero en este caso, además de tener esa estructura óptima de capital, me llamaba la atención que no fuera suficiente para resolver los problemas de liquidez. Entonces, con eso, sí, lo que veíamos es que había una relevancia en cuanto a ese problema de investigación porque podía tener una utilidad práctica. La primera, la toma de decisiones en las empresas para minimizar el riesgo de insolvencia. Eso, como director financiero, pues es una de las obligaciones con las que te levantas todas las mañanas y estás preocupado. Que mi riesgo no aumente con la decisión que voy a tomar. Y para eso tengo que tener la mejor información para tomar las decisiones adecuadamente. Pero esto es para la microeconomía. Digamos, para un nivel de macroeconomía, aunque con todas las limitaciones y sin meterme en más charcos de los que debo, ¿no? Porque ahí no es un área de mi especialidad, sí que puede servir los resultados de esta investigación para que las autoridades político-económicas tomen las decisiones para evitar que mueran más empresas en sus países. Aquí lo que veremos es que en distintos países ha habido distintos ratios de mortalidad empresarial y se ha debido a factores diferentes a la mera estructura óptima de financiación. Si tenemos en cuenta cuáles de esos factores han favorecido y cuáles han empeorado, digamos, la situación de las empresas, pues habremos podido aprender para que en la siguiente crisis las decisiones que tomemos a nivel de política económica pues sean mejores y, digamos, reduzcan ese nivel de mortalidad empresarial. El marco general de la investigación es, y aquí es donde es importante decir cuáles son las hipótesis teóricas sobre las que nos movemos o digamos, el marco teórico en el que nos encontramos. Y yo he utilizado, como decía, la teoría del valor en cuanto a estructura óptima del capital, la teoría de la agencia, porque en el caso ya profundo de mi investigación, en el caso de los contratos financieros, contratos bancarios, como ahora veremos, va a tener una relevancia en algunos de los posibles motivos que llevaron a estas circunstancias, y los modelos de predicción de la insolvencia, que revisando toda la literatura, toda la investigación previa que se había hecho, pude ver que se habían intentado desarrollar modelos financieros que predijeran la insolvencia y que identificaran una serie de ratios en esa estructura de balance que diera, o de la cuenta de pérdidas y ganancias, que dieran idea de que en un determinado tiempo esa empresa concreta podría tener unos problemas de insolvencia. Luego veremos las restricciones que han tenido, pero ese era el marco conceptual en el que nos movíamos, ¿no? Y lo que tratábamos de identificar era que existieran unos efectos de coste diferenciales relacionados con la insolvencia empresarial debidos a unos factores muy concretos ajenos a lo que era la estructura óptima, como decía, la legislación, el sistema financiero o las propias características de los contratos financieros que gobernaban todo el aspecto de financiación de las empresas. Por tanto, me marcaba un objetivo que era confirmar que existían esos factores externos que no estaban vinculados a la estructura financiera, que estaban relacionados con ese sistema financiero o legal de cada país, y esto es lo importante, de cada país, que puedan haber afectado de una forma diferencial, es decir, que en unos países sí y en otros no, al ratio de mortalidad empresarial de cada país. Si esto tenía además una relación con la teoría de la agencia, habría conseguido todo el objetivo completo de mi investigación. El marco específico, porque hay que ceñirlo temporalmente y territorialmente, porque no podemos hacer, o no es fácil hacer en una tesis doctoral una investigación a nivel mundial, era la crisis económica financiera de estos años, porque la otra que me tocó vivir en el año 92-93 tenía otras características radicalmente distintas,
en concreto, como os decía, en países europeos, y para conseguir la información, y ahora hablaremos de la problemática de conseguir la información para las investigaciones, que además de estar en países europeos se hubieran pasado la crisis económica concreta, que aportarán datos a la base de datos Batch y Eurostat. Ahora veremos las características de por qué esto era relevante. La metodología que he desarrollado, lo primero es una vez que me he planteado el problema, he tenido esa experiencia empírica, me apetece investigarlo para entender mejor qué era lo que había estado pasando. Con esas utilidades que os he mencionado, pues me pongo a buscar información. Y de lo que se trata es de buscar información financiera que estuviera en bases de datos que me permitieran relacionar la información de los balances con el ratio de mortalidad que había habido en los países europeos. ¿Bien? Esto, a su vez, y cuando ya te vas metiendo en esa investigación, pues dices, sí, todas las empresas de un país, todas las empresas de todos estos países europeos, pero además pueden tener distintos tamaños, pueden ser de diferentes sectores y pueden tener diferentes estructuras de propiedad. Como veis, de una idea inicial ya empiezan a surgir diferentes matices que pueden ser incluso significativos a la hora de obtener unos resultados. No es lo mismo mezclar todo tipo de estructuras de propiedad, todo tipo de tamaños y todo tipo de sectores. Previamente, para no llegar a conclusiones que estén sesgadas por alguno de estos elementos, hay que hacer unas comprobaciones de que esos elementos en la base de datos que estás utilizando no van a generar sesgos diferenciales, es decir, que no haya una diferencia, si vas a comparar distintos países, muy grande entre lo que estás comparando con otro país. Si no, no sería, digamos, válida las conclusiones que obtendrías. Y luego, algo muy importante, y esto os lo digo porque yo he sido auditor, antes que director financiero, estuve 5 años en lo que es ahora Deloitte, en Arthur Andersen, auditando, y una de las cosas que, como auditaba empresas internacionales, de multinacionales, una de las cosas que he visto en muchas informaciones que se hacen, o en muchas investigaciones que se hacen, comparando balances de distintos países, es que toman los balances en bruto, directamente de una base de datos en la que viene el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias de un determinado número de empresas y de una serie de sectores. Oye, perdonad, pero no sé si hay alguien con el micrófono. Si podéis apagar los micrófonos, gracias. Es que me estaba volviendo loco en ese sentido, perdonad. Bueno, lo que decía, que es muy importante que la información esté homogeneizada. Las cuentas anuales de un país, incluso en Europa, que están más o menos homogeneizadas en todo lo que es la Unión Europea, son diferentes de un país a otro. De hecho, ahora lo explicaré en lo de la base de datos, hay los bancos centrales, que son los que elaboran esa base de datos BAC, dedican una cantidad increíble de recursos a homogeneizar los balances que reciben antes de sacar ningún tipo de conclusión, ningún tipo de investigación basada en esos datos. Por tanto, si veis una investigación o vais a hacer una investigación que no hace ese tipo de homogeneización, ahí ya tenéis que contar con que puede existir un sesgo. De ahí la importancia de esta base de datos, ¿no? De la base de datos BAC. Aquí la tenéis, The Bank for the Accounts of Companies Harmonized, Batch, y luego eso hay que mezclarlo con otra información que te dé, en este caso, para esta investigación, digamos, la variable que queremos investigar, la mortalidad empresarial, qué relación tiene con todos esos aspectos en esos países, ¿no? Bueno, pues esta homogenización de metodología es fundamental y yo os recomiendo que la tengáis muy en cuenta. Y como siempre os vais a encontrar con limitaciones. Este mundo, por desgracia, no es perfecto, ya nos gustaría tenerlo todo maravilloso, pero no. Entonces, esto que os he dicho que tiene una ventaja va con respecto a utilizar bases de datos donde aparecen los balances individuales de las empresas con sus cuentas de resultados a lo largo de una serie de años y tienes X miles de empresas, pues el problema que tienen esas bases de datos es que no están homogeneizadas, pero que está homogeneizada, no tiene los datos individuales de las empresas. Es un tema de confidencialidad y lo que nos ofrecen los investigadores es los datos de la media de esas empresas agrupadas por sectores, por tamaños, ya con las características que hemos mencionado que nos pueden permitir eliminar sesgos dependiendo de esa dimensión de análisis que estuviéramos utilizando.
Aquí aprovecho y os digo, antes de hacer esta investigación, estuve preparando un artículo analizando la base de datos BAC. En el 2016 publiqué un artículo en Análisis Financiero en el que hablaba de cuáles eran las bondades de esta base de datos y qué podíamos aprender, digamos, ya encaminado a lo que era la escritura de la tesis, qué podíamos aprender de esos datos que salían de ahí directamente, sin relacionarlos todavía con la mortalidad empresarial, pero sí para validar de alguna manera que esa base de datos servía para obtener conclusiones válidas para una investigación de tesis. Eurostat tampoco las identifica. O sea, aquí el problema que tenemos es que no tenemos las empresas individualizadas y tenemos que acudir a estadísticos, a, digamos, números que representan características de la población o de la muestra que estemos utilizando. Y en este caso, desde un punto de vista estadístico, no voy a entretenerme en esa parte, pero lo que permite es que esta representatividad de la media en estas bases de datos la podamos utilizar como representativas de las características de la población, como si lo hubiéramos elegido aleatoriamente e individuo a individuo. Como nosotros no elegimos la población, viene dada por las normas que marcan, digamos, las normas de Eurostat y de los bancos centrales de cada país, pues lo que tenemos es, como digo yo, una consistencia en el error. Si nos hemos equivocado para todos los años y lo que hay que ver es que el error no sea significativo desde el punto de vista de representatividad de las conclusiones. En ese sentido, pues, como las bases de datos que se utilizan abarcan tal número de empresas de cada uno de los países, son una muestra representativa de lo que sería la población general del país. Construyendo con esta metodología, vamos avanzando y lo que vamos viendo es que hay empresas de sectores financieros y no financieros. Y en este caso hemos empezado a separar sectores porque los sectores financieros sí que son diferenciales, como os decía anteriormente, en cada uno de los países. Hay países que tienen más sector financiero, hay otros que tienen menos. Sin embargo, en los sectores no financieros, aunque unas empresas tengan un sector de turismo más fuerte o un sector industrial más fuerte, pero aproximadamente en la composición del PIB de todos esos países, lo que aportaban las empresas de los sectores no financieros era más o menos homogéneo. De estas que os voy a presentar. Ha habido otras que, como veréis, no están todos los países europeos, no cumplían con ese nivel mínimo de homogeneidad y, por tanto, no están incluidas. Aparte de otras, que sería muy interesante haber tenido los datos, pero el Brexit ya ocurría desde hace bastantes años y dejaron de aportar las empresas británicas a la información de Eurostat y de la central de balances de esta base de datos BAC hace muchos años, con lo cual tampoco hemos podido tener información válida, comparable y homogeneizada como la que necesitamos. Estos son los países sobre los que he hecho la investigación: Alemania, Bélgica, Francia, Polonia, República Checa, Austria, España, Italia y Portugal. Y ahora iremos viendo, digamos, cómo han evolucionado cada una de ellas. Dentro del grupo de empresas, por el tamaño, otro de los factores importantes para elegir la muestra de lo que estamos haciendo, pues si nos vamos a ver las muy pequeñas, en una crisis como la pasada, el índice de mortalidad se dispara absolutamente en todos los países y es un prácticamente sálvese el que pueda. Todas aquellas empresas que facturaban menos de 1 millón de euros o bien eran muy pequeñas y eran estructura de la propiedad, sociedades limitadas o sociedades anónimas, o eran de autónomos, con lo cual eran un perfil que no era representativo de lo que se necesita tener como una estructura óptima de capital para la parte de aplicación de la teoría del valor. Por tanto, buscando información que fuera comparable en Eurostat para el ratio de mortalidad y de los balances y cuenta de pérdidas y ganancias para las empresas, el sector que mejor encajaba haciendo ciertos, digamos, encajes en las bases de datos de ambos sitios era para aquellas empresas que se situaban en un volumen de facturación entre 2 y 10 millones. Construido toda esta fuente de datos, de lo que se trataba de hacer era buscar un modelo financiero que permitiera explicar la insolvencia utilizando. Y ahora empezamos a utilizar la información del pasado, ¿no? Ratios que estuvieran correlacionadas con la mortalidad empresarial en otras investigaciones. Vamos a hombros de gigantes, como se suele decir, y nos tenemos que basar en lo que han hecho otras personas con universos con menos empresas, pero que sí que estaban identificadas individualmente. O sea, el problema de no tener identificadas las empresas individualmente y utilizar las medias es que, bueno, pues
parece que perdemos ese elemento de aleatoriedad y suma de la muestra individual. Bueno, eso lo soslayamos por la representatividad del volumen de datos que está incorporado de cada país en esas bases de datos, pero además nos vamos a los elementos diferenciales que son los ratios, que sí que se ha contrastado en otras investigaciones que han sido relevantes y estaban relacionadas con el objeto que estamos analizando, la mortalidad empresarial. Estos ratios, además, tienen una característica curiosa, ¿no? Bueno, curiosa y lógica. Es que en los modelos de predicción de la insolvencia, efectivamente, se basan en una serie de ratios, luego lo veremos en la última presentación que os voy a hacer, pero lo importante es que estos son los ratios que, con la información que tengo en la base de datos BAC, voy a comparar a través, y ahora entramos, de un análisis de regresión con el ratio de mortalidad anual de cada país durante ese periodo, con las medias anuales de esos ratios, eso es lo importante, que es lo que me da, digamos, la base de datos BAC, pero con otro matiz que hay que tener muy en cuenta cuando hacemos esta investigación. En este caso concreto, la mortalidad empresarial no se produce en el mismo año en el que presentas un balance que se empieza a deteriorar en su estructura financiera o en su cuenta de resultados o en cualquier aspecto que pudiera ser relevante para que acabe en insolvencia, sino que desaparecen o mueren las empresas y entran en la contabilidad de Eurostat con un decalaje de tiempo que es el que tenemos que analizar también. ¿Para qué? Para que estemos utilizando los balances correlacionados en el tiempo con el momento que aparecen como empresas cerradas, desaparecidas, en la estadística de Eurostat. Eso que obliga a analizar otra investigación cuáles son los plazos medios de desaparición de una empresa que ha pasado por un proceso de insolvencia en España, en cada uno de esos 9 países. Ese ratio de 1 año, 2 años es curioso, no todas las legislaciones son igual de rápidas y por eso también puede ser un factor que incremente la mortalidad empresarial, son diferentes. Entonces, utilizando esa media de tiempo, se hace el decalaje de los años con respecto al ratio de mortalidad que le correspondería a ese balance como indicador de inicio del problema de insolvencia y con eso hacemos un constructo nuevo que es con el que empezamos a hacer todo ese análisis de regresión. Como os decía, el tener una legislación diferente hace que sea más rápido o más lento el proceso de mortalidad empresarial, de resolución de la insolvencia en este caso, y puede obligar o llevar a la insolvencia empresarial por ese proceso de duración. Una empresa con problemas de liquidez durante muchos meses termina muriendo. Cuanto más meses le alargues el problema, más probabilidades hay de que muera. Por tanto, estos países que hemos visto los hemos agrupado como su origen histórico de la legislación concursal. Aquí también hice otro artículo previo, digamos, a mi investigación, que es el estudio comparativo de las principales legislaciones concursales, con lo cual interpreté cuál era el problema que podía estar llevando esas legislaciones concursales al ratio de mortalidad y vi que había 3 escuelas principales y una se me había caído en la primera fase de la investigación, porque la escuela, digamos, legal anglosajona se me había caído de Europa con el pre-Brexit que os he mencionado antes. No aportaban datos, con lo cual no la podía tener. Y me quedaron básicamente 2 legislaciones concursales, una la de origen, digamos, en Francia y otra la del origen alemán o de los países del norte, ¿vale? Una vez que hemos utilizado esta base de datos reclasificada, decalada, pues metemos los ratios indicativos del nivel de dependencia también de cada país de su sistema financiero. Aquí hay otro problema que es, si yo dependo del sistema bancario, el bancario se va a la porra, pues tengo un problema. Si tengo la alternativa de ir al mercado de valores de renta fija, pues puedo salir y obtener financiación en ese mercado financiero, la que no me esté aportando el sistema bancario en ese momento. Bueno, por si acaso eso también pudiera haber sido relevante, incluir los ratios para ver el peso que tenía en cada una de las economías la financiación bancaria y la financiación con obligaciones o renta fija. Y con esto empiezas a analizar, obtienes unos resultados. ¿Qué resultados son? Pues lo primero, la primera conclusión que no desencaja con lo que se había venido viendo anteriormente en la literatura anterior es que no hay un modelo multivariante que explique la insolvencia empresarial
de una forma global para todos los países y para ese periodo analizados. Y remarco, para esos países y para ese periodo. Incluso para los sectores en los que estoy. Porque una de las cosas, y si da tiempo, al final os haré una presentación de una de las cosas que me llamó la atención para empezar la investigación. Hay modelos de predicción de la insolvencia que utilizan muchos bancos, muchas instituciones de crédito, que es, por ejemplo, el modelo Z, que predice la insolvencia, pero cuando investigas sobre él, ves que funcionó con un nivel de exactitud para un determinado sector y en un determinado momento. Alguien tomó ese modelo y lo lleva aplicando para todos los sectores y para todo el tiempo con posterioridad, sin haber hecho, digamos, una revisión de si seguía siendo representativo en la situación actual. Este es un punto que yo, digamos, que lo he experimentado y que me ha servido de contraste y luego os lo explicaré. Después, otra de las cosas es que, efectivamente, al final de un análisis de regresión, lo que estás buscando es que la correlación que puedas encontrar entre unos ratios y la mortalidad empresarial sean realmente debidos a una causalidad en términos estadísticos relevante, que podamos decir con el famoso p-valor que esa regresión, que esa causalidad que tenemos entre esos dos factores que estamos comparando, la variable dependiente y la independiente, pues que tengan ese componente de causalidad y no sea una mera correlación en el tiempo, porque las dos cosas han sucedido de la misma manera en el mismo tiempo, pero una no influye en la otra. Bien, pues a este punto la conclusión que se obtiene es que los ratios que son relevantes estadísticamente, son significativos estadísticamente hablando, en un país, con la mortalidad de ese país, no tienen necesariamente que coincidir con los ratios que han sido estadísticamente significativos en otro país. Eso lo veremos ahora en un cuadro, en un mapa de calor que he preparado para que lo veamos más rápido, pero ese sería, digamos, una de las grandes conclusiones, ¿vale? Y luego, con respecto a lo que os decía del sistema legal de origen, pues para mi decepción, a pesar de que el tiempo era diferente en cada uno de los años, no hay una especificidad en función del sistema legal de origen que haga que los que tienen el origen legal francés vayan más a la quiebra que los que tienen un origen alemán. Aunque haya una cierta correlación, pero no podemos decir que sea estadísticamente determinante. ¿De acuerdo? Por tanto, con este análisis de regresión, con este trabajo, lo que hemos analizado, lo que hemos encontrado es que la estructura financiera o la situación económica, y ahora entraré en qué es la situación económica, su capacidad de generar flujos de caja, no han sido los únicos factores relevantes en la determinación del nivel de insolvencia o de mortalidad de un determinado país. Obviamente, esto ha tenido que ver en muchos casos, pero no en todos los casos. Y veremos ejemplos de lo que os estoy diciendo en distintos países por otros motivos. Esto quiere decir que si no ha sido solo por ese motivo, tienen que existir otros motivos que sean diferenciales, porque además es que no ocurre lo mismo en un país que en otro. Por lo tanto, tiene que haber hechos que en un país han ocurrido y en el otro no, o han dejado de ocurrir y en el otro sí. Viceversa, como se suele decir, ¿no? Bien, pues a partir de ahí vamos a analizar cuáles son esos factores, vamos a analizar, pero ya no vamos a poder establecer un modelo económico que establezca una relación directa, o es mucho más difícil, porque entramos en valoraciones subjetivas en las que es difícil establecer una relación numérica o conceptual, digamos, de tipo dummy, ¿no? De 0 o 1, ¿está o no está? No siempre, porque en unas está en un grado, en otras está a otro grado. Aquí hay un campo de investigación que me queda todavía por hacer para intentar bajar a ese nivel de investigación, pero para los efectos de esta investigación no era lo relevante, no era el objetivo. Era, digamos, preparar cuáles son las siguientes investigaciones a raíz de lo obtenido, ¿no? Lo que se da, digamos, como principal factor son esas condiciones legales, políticas, económicas que ha habido en cada país relacionadas concretamente con el sistema financiero predominante en el país. En Europa, en general, en estos países, principalmente hay mercados bancarios, mercados financieros bancarios. Es decir, si necesitas financiación, a los únicos que les puedes pedir la financiación es a los bancos. En otros sitios, además de eso, puedes salir a un mercado de valores, un mercado de renta fija, hacer una emisión de obligaciones, de bonos y obtener financiación a 3, 5, 10 años para financiar tus inversiones
con unas características radicalmente distintas a las bancarias. Bueno, pues eso es lo que hemos analizado, digamos, como posibles causas, ¿vale? Y, por tanto, en función perdón, del análisis realizado, lo que identificamos son esas causas que están también enmarcadas en otro elemento, que ahí es donde aparece la teoría de agencia, en los diferentes intereses que intervienen cuando se firma un contrato financiero. El banco y el prestamista y el prestatario, para decirlo rápidamente, ¿no? Esa relación, que es una relación también enmarcada dentro de la teoría de agencia, en determinadas circunstancias económicas y políticas o legales que se han dado en cada uno de los países, ha hecho que se hayan podido realizar determinadas refinanciaciones o medidas para salvar a las empresas o no se hayan podido hacer. Por tanto, por estas causas, la legalidad, las medidas políticas económicas y por la propia característica incompleta, y ahí entramos en la famosa teoría de los contratos incompletos, ¿no? De estos contratos financieros en los que se le otorga en un determinado momento un poder adicional a una de las partes, en este caso, en el caso de los contratos bancarios, al banco, pues esto también ha hecho que se hayan producido, digamos, efectos en ese ratio de mortalidad. Con todo ello, lo que hemos conseguido, o lo que ha podido ocurrir es que la parte acreedora en un determinado momento, por esas circunstancias económicas, políticas o de legalidad, haya tenido más incentivos a renovar o a no renovar los créditos, dependiendo de en qué país estuviéramos y dependiendo de todas esas características legales, políticas y económicas, habrán podido ser más interesante que renovaran o que no renovaran los contratos. Lo veremos en un caso concreto de un país que ha sido paradigmático para eso, ¿no? Todo esto significa que ha podido pesar. No soy capaz de, a través de este resultado, de medir cuánto ha pesado más un concepto que otro, de ahí la parte subjetiva y que habría que utilizar otros medidores para intentar cuantificar esto, pero sí que ha podido tener un cierto efecto en la resolución de los problemas de liquidez. ¿Esto qué significa? Que al existir unos elementos que intervienen en esa relación del contrato bancario, lo que estamos teniendo es un coste que se le produce principalmente al deudor porque se le mete en el riesgo de insolvencia con respecto al agente, el principal del contrato, que es el banco en este caso. Y que eso, como os decía, puede haber sido diferencial en cada uno de los países en función de esas legalidades, medidas políticas y económicas que se hayan tomado. A esto es a lo que se ha denominado en mi investigación costes diferenciales de agencia en las relaciones financieras bancarias. Es decir, el demostrar de algún modo que existen estos costes y que son diferenciales en cada uno de los países y que han tenido su influencia en la mortalidad. El ratio el nivel de influencia solo lo podemos esbozar, no podemos establecer un modelo mecanicista que diga que si haces esto automáticamente ocurre esto otro. El resultado de la investigación, y no me quiero alargar ya mucho más, pero este sería, aquí, bueno, perdonad que no lo he podido cambiar al español, esto es para una presentación que hice precisamente en el Banco de España, que me invitaron con los señores que se dedican a confeccionar en toda Europa esta base de datos BAC, porque querían saber qué era lo que podíamos estar haciendo los investigadores con esa base de datos BAC. Lo vieron en ese artículo mío que os comenté y me invitaron y les hice esta presentación muy rápida. En definitiva, lo que hemos hecho ha sido utilizar los ratios financieros de la base de datos BAC, que vienen dados en términos de balance y en términos de cuenta de pérdidas y ganancias, con lo cual los podemos calcular, o vienen ya automáticamente predefinidos en la propia base de datos con unos números que son los propios. Y los he comparado cada uno de esos ratios con si están incorporados en los modelos de predicción, en estos 4 modelos de predicción de la insolvencia, que utilizan, como veis, una serie de ratios directos o indirectos, es decir, no son exactamente, porque este es el problema de los ratios, que cada uno los calcula de una manera y tenemos que saber cómo están calculados para saber si estamos utilizando la misma información. Pero lo que hemos hecho ha sido comparar estos ratios y ver con el resultado del análisis de regresión realizado si tenía en cada uno de los países, Bélgica, Francia, Italia, Portugal, España, Austria, Checoslovaquia, Alemania y Polonia, con sus respectivos ratios de mortalidad,
si tenía una correlación positiva o negativa y la representatividad o el nivel de significación que tenía esa correlación que hemos obtenido y después analizado a través de la regresión, ¿de acuerdo? Aquí he sustituido los típicos asterísticos del nivel de significación para el p-valor inferior al 1% de los 3 asteriscos por 3 positivos o por 3 negativos, los que están en verde, por eso es un mapa de calor. Los que tienen mayor nivel de significación, tanto de correlación positiva como correlación negativa, correlación positiva, que si cuanto más valor de ese ratio, más mortalidad ha habido, cuanto menos valor tenga ese ratio, menos ratio de mortalidad ha tenido ese país, concretamente con respecto a ese ratio. Y por tanto, aquí tenemos unos ratios que sí que están muy correlacionados con la mortalidad empresarial, tanto positiva como negativamente, y tenemos otros que tienen unos menores niveles de significación, como puede ser el p-valor de 5, ¿de acuerdo? P-valor de 5, inferior a 5, pero incluso, dadas las características de esta base de datos y por tener un mapa más amplio, he incrementado este mapa de calor con los valores que se han quedado con un nivel de significación inferior al 10%. Que para este volumen de datos y para la importancia, digamos, que tiene cada ratio en lo que son las estructuras, hombre, no es para tomar decisiones con él, obviamente, pero sí para saber por dónde van los tiros, como se suele decir. Sirve para pintar un poco el mapa de calor. Aquí, si veis, están divididos los países en 2 grupos. Estos son los grupos que tienen el origen en la legislación francesa, porque viene del Código Napoleónico, y estos son los países que tienen origen en la legislación germana, principalmente de Alemania, pero de Austria, de los países del norte de Europa, del centro y el norte de Europa. Bueno, pues veis que ninguno de los ratios prácticamente coincide con nivel de significación máxima, ni positiva ni negativa, en los distintos países, excepto el nivel de liquidez, que es muy lógico, que tiene una correlación negativa. Cuanta más liquidez tenga la empresa, más probable es que no entre en mortalidad, y eso en España y en Francia ha sido muy significativo. ¿Qué quiere decir? Que en España y en Francia, si tenías dinero, no te ibas a la quiebra. Cosa bastante obvia, pero que en su relación con el resto de los ratios te puede dar otra información de cómo tienes que tener esa liquidez. Porque esa liquidez la puedes haber tenido con préstamos bancarios o con fondos propios. No voy a entrar en todo el análisis porque ya me estoy pasando el tiempo, y lo que os quería simplemente señalar es que a partir de aquí, estos países, yo he hecho el análisis del 2007 al 2014, disculpad el error ortográfico aquí, y los ratios de mortalidad que se habían obtenido en ese periodo, el ratio medio en ese periodo, lo he comparado con el que se ha obtenido ya con posterioridad, ¿de acuerdo? Perdón, aquí he puesto 2008, aquí es desde el 2007 al 2014 y esto es desde 2014 al 2017. Disculpad que esto lo he hecho muy rápido y no lo he podido cambiar. Como os decía, la mayoría de los países, con la mejora de las situaciones económicas, han ido mejorando sus ratios de mortalidad, excepto uno, Italia. Si os fijáis, Italia ha aumentado su ratio de mortalidad justo cuando estábamos saliendo de la crisis, del 2015 al 2017. Los datos de Eurostat no llegan al 2018 todavía, tardan 1 año o 2 en procesarse, por eso estas investigaciones siempre tienen este decalaje de tiempo, ¿no? Pero fijaros que la mayoría de los países sí que se han, digamos, mejorado sus ratios de mortalidad según han ido mejorando las situaciones económicas, pero en Italia no. Esto, si nos fijamos también en qué países son los que peor ratio de mortalidad han tenido, pues os fijaréis por qué me estaba llamando la atención. Porque en España yo estaba viendo que teníamos un ratio de mortalidad empresarial que no estaba viendo en países como Francia, que era donde lo tenía, en Inglaterra, aquí no está incorporado por este dato, que era donde lo tenía, entre otros países donde tenía empresas que en ese momento estaban pasando por la misma circunstancia, pero tenían muchísima más facilidad para resolver el mismo problema. Bueno, ¿por qué os digo lo de Italia? Porque, y voy a poner solo 3 ejemplos y con eso acabo. Italia, perdón, en Italia se ve que hay una serie de valores que si tenían
unas características los negocios como que tenían poca rentabilidad de los activos, ni los proveedores ni los mercados financiaron. Pero fijaros que se produce algo muy curioso. Y es que si lo que tenían era un ratio de endeudamiento sobre el total del pasivo exigible a corto plazo muy significativo, dentro de ese endeudamiento financiero, lógicamente, está el endeudamiento bancario, ha sido significativamente relevante, pero de forma negativa, es decir, el que más endeudamiento financiero con bancos tenía, menos mortalidad empresarial tenía. Esto no parece lógico en mitad de una crisis financiera como la que hemos vivido, y esta era una de las cosas que llamaba la atención. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si analizamos esas circunstancias económicas, políticas de lo que pasó en Italia, pues los bancos en Italia lo que hicieron fue darle, lo que se suele decir, una patada hacia adelante al balón. Vamos a renegociar todos los préstamos, esos préstamos son, digamos, nuevos, pero no ha habido movimiento de dinero entre la empresa y el banco, pero la fecha de caducidad o de antigüedad de ese préstamo ha cambiado o simplemente no ha sido exigido y, por tanto, no les entra a contar dentro de los ratios de solvencia para las empresas, no les perjudica a las empresas porque las has demandado por impago, en fin, una serie de circunstancias que permiten que Italia retrase el problema de la insolvencia de sus empresas a un momento posterior. Por eso, si veis, tiene un ratio de mortalidad de 7,5, que si nos vamos al que tenía España, perdón, hacia atrás, tenía un 7,11, que si lo comparemos con el que tenía España de un 9,3, pues tenía un ratio de mortalidad muy inferior. Sin embargo, España, digamos, se limpió, entre comillas, de toda la mortalidad o comparativamente de mucha mortalidad y ha ido mejorando. E Italia, al haber pospuesto esa decisión de, digamos, de no financiar a las empresas, pues lo ha sufrido con posterioridad. De hecho, si analizamos las noticias económicas de Italia, también ha ocurrido que bancos italianos han tenido problemas en estos años posteriores, sobre todo en un año en el que todavía no aparecen las estadísticas, que ha sido en el 2018. Cuando consiga terminar esto para las próximas investigaciones, pues podremos ver cómo les ha ocurrido. Voy a decir Polonia porque Polonia es el ejemplo contrario y paradigmático. España nos vamos a situar entre medias. En Polonia, ¿qué es lo que se dice? Se dice por el Estado polaco, el gobierno, perdón. Señores, quiero salvar a todas las empresas que sean rentables. Hágase lo que se tenga que hacer para darles financiación a esas empresas y yo como país voy a financiar a los bancos para que lo tengan. Como no están metidos en el euro, manejan sus tipos de interés, lo que hacen es políticas monetarias para acompañar a esa política económica de soporte a las empresas que sean rentables y los bancos a lo que se dedican es a analizar si las empresas son rentables o no. Véase que la viabilidad económica de las empresas ha hecho que las que tenían una capacidad de devolución de la deuda a corto plazo, medida en términos de cash flow por el pasivo circulante, medida por el cash flow sobre el pasivo exigible, medidas por el activo total, han tenido una correlación negativa con el ratio de mortalidad. ¿De acuerdo? Y para más INRI, con una representatividad, con un p-valor inferior al 1%, lo que viene a decir es que cuanto más deuda bancaria tuvieras dentro de todo tu endeudamiento financiero total, más probabilidades había de que no entraras en mortalidad, que no desapareciera la empresa. Fijaros que una política económica monetaria dirigida por un país en una dirección con un objetivo ha conseguido que se salven las buenas. Esto no quiere decir que se salven todas las empresas, ni que se salven aquellas que no tenían que haber sido salvadas, como en el caso italiano, sino que tiene un ratio de mortalidad muy alto. Esto también se explica por el tipo de sectores en el que puede haber, el tamaño dentro de ese rango de empresas que hemos analizado, pero lo que sí que está claro es que los criterios para decir si una empresa continúa o no tenían mucho más que ver con la estructura óptima de capital y su estructura económica de generación de flujo de caja que con otras consideraciones. De hecho, si esas empresas tenían una estructura financiera de obligaciones y bonos, como el mercado de obligaciones y bonos no estaba apoyado por el gobierno, se presentan correlaciones positivas con la mortalidad. Porque no llegaban a pedir ya al banco la nueva financiación. Los bancos lo que estaban era conteniendo a sus clientes.
Si tú te fuiste con otros clientes, que era el sistema financiero de la renta fija, negócialo con ellos. Como esos mercados simplemente desaparecieron prácticamente a nivel mundial durante esos años, la correlación es positiva. Bueno, no me entretengo, esto está analizado así para todos, para Francia, digo porque os lo puedo dejar para las preguntas, pero me centro en España. En España, como veis, lo que ha quedado perfectamente claro, más que el sector bancario, que también tiene una cierta correlación positiva, pero sobre todo en cuanto al nivel de endeudamiento, pero es un nivel de correlación positiva con un nivel de significación, con un p-valor inferior al 10%, ¿de acuerdo? Entonces, estamos moviéndonos ya en unos niveles que ya no tienen tanta significación, pero marcan un poco la tendencia, ¿no? Lo que viene a decir es que ha tenido correlación cuando dependía de, tenías un porcentaje de endeudamiento sobre fondos propios alto, un porcentaje de endeudamiento financiero sobre el total del pasivo exigible y además, si dentro de tu endeudamiento financiero, principalmente en el sector bancario, también tenías más probabilidades de, digamos, desaparecer. Pero sobre todo, lo que ha quedado muy claro es que si tenías dinero, con respecto a tu pasivo circulante, podías ir pagando a tus proveedores y mantener tu cadena de negocio como fuera, sin más circunstancias comparativamente con otras empresas que no lo tuvieran, ¿vale? Como os decía, no me quiero entretener ya mucho más para cada una de las empresas, sería muy largo, pero fijaros que quiero llegar a este otro dato que compara a Italia, España y Polonia, los tres países que os quería señalar, diciendo que el nivel de concursos, aunque no tiene nada que ver necesariamente el nivel de concursos con la mortalidad empresarial, porque las legislaciones funcionan de distinta manera, fijaros que España en el nivel de concursos alcanzó el pico en el año 2013 y a partir de ahí disminuyó. En lo que era Polonia, prácticamente, que este es otro sistema diferente al español, un sistema legal más germano, se mantuvo en niveles muy similares a los que tiene actualmente. Sus ratios de mortalidad hemos visto que han ido disminuyendo, el nuestro también, pero el suyo también, y sin embargo, en Italia lo que vemos es que el pico de los concursos se produce ya en momentos posteriores, años 2014-2015, y ya se ha mantenido alto, ¿de acuerdo? Bueno, esto para que os haga una idea de cómo están, digamos, cada una de las políticas económicas que se ha dado en un país afectando a las empresas de muchas maneras. ¿Por qué se puede hacer esto? Esta es otra de las explicaciones. ¿Por qué puede haber políticas económicas? Bueno, pues sin entrar en política, nunca mejor dicho, yo, como se suele decir ahora, ahí lo dejo. Fijaros que España inició la crisis en el 2007 con un nivel de deuda pública del 30 y tantos %. A lo largo de la crisis fue subiendo su nivel de endeudamiento hasta llegar al pico máximo 2013-2014, ¿de acuerdo? En el que ya nos hemos mantenido en unos niveles cercanos al 100% de deuda pública sobre PIB. Bien, otros países, por ejemplo, Polonia, empezaron más altos que nosotros, pero su nivel de endeudamiento ha seguido subiendo, pero a un ritmo muchísimo menor, y en estos últimos años de la crisis, lo que ha hecho ha sido empezar a bajar y, de hecho, ha vuelto a los niveles más o menos que había anteriormente. Otros países, como por ejemplo Italia, perdón, este es Portugal, Italia, que le quiero ver, Italia es en naranja, Italia ya empezó con un ratio alto, estaba en 100 y pico % sobre el PIB, comparado con España, que estaba en un 37, fijaros, y lo que ha hecho Italia ha sido ir subiendo el endeudamiento y mantenerse ya a unos niveles del 130 y tantos % sobre el PIB. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando un gobierno tiene suficiente margen de maniobra para aumentar su gasto público, pues puede tomar medidas políticas que ayuden a mejorar las circunstancias de sus empresas. Sin embargo, cuando no tienes margen de maniobra porque estás ya en unos niveles en los que el riesgo, digamos, de la famosa prima de riesgo se valora como que el impago está mucho más cercano, pues no hay nada más que fijarse en dónde estaba Grecia aproximadamente en el año 2010, en torno a al 140%, ¿vale?, de endeudamiento, cuando fue intervenido, cuando hubo que intervenir en el caso de Grecia. Hay muchas más circunstancias, no quiero ser simplista ni simplificar las cosas, pero debemos tomar nota en un determinado momento porque
Si estamos a niveles de endeudamiento sobre PIB muy alto, nos pueden ocurrir cosas como les ocurrió a Portugal y Grecia dentro de los que tenemos aquí. Véase Portugal, los niveles en los que se movía también, estaba por encima del 100%, ¿de acuerdo? En estos años ya estaba por encima del 100%. Bueno, pues nosotros, y por supuesto los italianos, estamos en circunstancias muy similares. Si seguimos a Francia, que sería otro país, pues Francia empezó, perdón, un momentito, este es el más clarito, empezó con un nivel más alto, ¿de acuerdo? Subió, ¿de acuerdo? Y se ha puesto ya más o menos al mismo nivel que nos mantenemos en cuanto a porcentaje de España y está constante. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente nuestro margen de maniobra para tomar decisiones equivalentes a las políticas que tomaron en Polonia, pues no es tan amplio. Y estamos cerca de los niveles en los que otros países que tuvieron niveles de mortalidad empresarial mucho más altos, como es el caso de Portugal, Grecia ni sale en la estadística porque ni siquiera dieron datos durante esos años y, por tanto, no tengo elementos para comparar. Pero yo que tenía empresas allí en Grecia, pues sé cómo desaparecieron de la noche a la mañana miles de empresas. Bueno, estamos cerca de unos niveles de riesgo y además no tenemos lo que, aplicado a la estructura óptima del capital, sería el tener un margen de maniobra adecuado. Perdonad, me he pasado de los minutos que tenía previsto, pero como veis es denso y lanza unos mensajes que son aplicables a las empresas para no tener un nivel de endeudamiento bancario, para estructurar el balance con un nivel de endeudamiento sobre fondos propios lo más sólido posible para verse, afectado por cualquier tipo de crisis financiera de este estilo. Además, si nos encontramos con una crisis económica como la que estamos viviendo y tenemos ese margen de maniobra para absorber impactos de 2, 3 meses, 4 meses sin ventas o sin tener el nivel de ventas que teníamos previsto, nuestro porcentaje de mortalidad, lógicamente, de probabilidad de mortalidad disminuiría comparativamente, así no lo tenemos. Bueno, dicho esto, me vais a disculpar. Esto es lo que pretendía con las aportaciones, que tengamos un conocimiento de cómo funcionan y que sepamos que estos factores intervienen, pero, ojo, en las características del periodo que hemos analizado. No necesariamente nos van a servir para el futuro, pero nos dan unas pistas por lo menos. Muchas gracias por vuestra atención y disculpad que me haya pasado el tiempo. Estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis realizar. Muy bien. Bueno, pues gracias a ti, Gustavo. Y nada que disculpar porque es verdad que la exposición finalmente ha sido un poquito más larga de lo inicialmente previsto, pero no mucho más y hay tiempo más que suficiente para que haya ocasión de que los que han asistido intervengan con preguntas y comentarios. A mí la exposición me ha parecido magnífica. Sobre la relevancia del tema yo creo que no hay nada que decir porque es absoluta. Lo era ya antes de la crisis actual, pero bueno, ese interés y la relevancia de lo que nos has presentado, pues indudablemente se ha multiplicado a raíz de la crisis que estamos viviendo. Pero a mí, además de la relevancia y el interés del tema, me ha llamado muchísimo la atención la claridad con la que lo has expuesto, la claridad con la que has expuesto la investigación y te felicito de verdad por ello. Y concretamente la claridad, la transparencia con la que has ido explicando el método que has seguido para desarrollar la investigación y la honestidad con la que luego nos has presentado los resultados. Entonces, invito a todos los que habéis asistido a la exposición a que hagáis preguntas y comentarios relativos a las preguntas de investigación, a los resultados, al tema que se trata en la sesión de hoy, pero también, si puede ser, pues preguntas relacionadas con el método que ha seguido Gustavo para el desarrollo de su investigación, porque yo creo que esa es una cuestión principal, ¿no? en un seminario de estas características que está dirigido pues, a investigadores, a profesores que investigan, pero fundamentalmente a investigadores como vosotros, la mayoría de los que estáis ahora en la sesión, que estáis haciendo vuestra tesis.
Bueno, pues nada más. Para pedir la palabra, yo creo que lo más adecuado es que quizás se haga a través del chat o a lo mejor se puede organizar de una manera más ágil, simplemente que abriendo el micrófono y entrando a intervenir, como prefiráis. Sí, tomo la palabra. Buen día, habla Natalia Tobón. Gustavo, Hola, muchas Natalia. gracias por su presentación. Es una investigación muy valiosa y de alguna manera, como lo dijiste al principio, considero que nos sirve el aprendizaje de una crisis anterior para la que estamos afrontando actualmente. Es decir, que en la medida en que podamos prevenir algunos riesgos de los que probablemente nuestras empresas puedan afrontar durante esta crisis, con el conocimiento que tú planteas y tú has estudiado a fondo, quisiera que nos contaras ¿cómo prevenir, por ejemplo, cómo realizar una estructura financiera en nuestras empresas adecuadamente para evitar posibles riesgos a corto, a mediano y posiblemente a largo plazo, teniendo en cuenta que, pues, digamos, el gobierno no va a ser capaz de sustentar todas las problemáticas que se plantean y las empresas de alguna manera tienen que buscar esa sostenibilidad por su cuenta? Pues muy buena pregunta, muchas gracias, Natalia. Pero si tuviera la respuesta, me habrían llamado como experto, como se suele decir, ¿no? Mira, yo la experiencia que tengo y es lo que estoy aconsejando, yo ahora he estado hasta hace poco en el grupo Tenda, el antiguo grupo Cortefiel, para salir a bolsa con todo el grupo. Obviamente se paró porque ya empezaban las circunstancias del mercado a no aconsejar salir a bolsa. Este grupo, una de las cosas que había hecho era meterse en el mercado de obligaciones y depender menos del sector bancario, a pesar de que las circunstancias han cambiado. Si tengo que resumir muy rápido lo que yo haría, ahora ya no estoy de director financiero, afortunadamente, ¿no? Lo que yo haría como estrategia financiera para evitar este tipo de circunstancias, primero es seguir haciendo lo que dice la teoría del valor, cumpliendo con una estructura lo más óptima posible. Cuando digo lo de más óptima, ya sé que es una frase mal hecha, porque es que no sabemos cuál es el óptimo. El óptimo va a depender de muchos factores. Pero lo que sí que, digamos, hay de todo este resultado es que cuanto más dependas de un solo mercado financiero, sea el bancario o sea el de obligaciones y bonos, exclusivamente, más mermadas son tus posibilidades de sobrevivir en cuanto venga una crisis financiera. ¿De acuerdo? Por tanto, primera recomendación, fondos de maniobra adecuadamente financiados, más que por recursos de terceros a largo plazo, por recursos propios. Y esto ya sé que les duele a los accionistas que prefieren tener ellos el dinero a no tenerlo. Pero aquí es siempre una combinación de rentabilidad, riesgo y liquidez, como les explico a algunos de mis alumnos, ¿no? en términos de las inversiones financieras. Esto siempre tienes que estar valorando esos tres elementos. Si un accionista quiere aumentar las garantías de tener menos riesgo en la inversión que ha realizado, debe soportarla financieramente adecuadamente. No por escatimar el dinero vas a reducir el riesgo o vas a aumentar la rentabilidad. Luego ya se analizará la rentabilidad de los activos, que como hemos visto en algunos de los países, como era Italia, estaba siendo muy bajo y luego se ha visto que no han podido continuar por un deterioro o por, ya es entrar en analizar muchas cosas, ¿no? Pero se ha producido un deterioro. Si tú, cuando haces las inversiones, lo comparas con la rentabilidad que pretenden los accionistas, que son soberanos, deciden si les interesa hacer la inversión o vender la empresa. Pero lo que no se puede es hacer la inversión y no estar contento con la rentabilidad que tiene y no darles todo el dinero y compartir el riesgo con los bancos o con los obligacionistas. Porque más tarde o más temprano, un constipado se convierte en neumonía y aunque no es el mejor momento para hablar de neumonías, es lo que termina pasando en la empresa. Por tanto, la principal recomendación, seguir haciendo lo que hemos dicho de siempre, una buena estructura, pero reforzando la calidad del fondo de maniobra. Más fondos propios que fondos de terceros a largo plazo. Y luego todos los fondos de terceros y, por supuesto, analizando las necesidades operativas de fondo. Yo que vengo de sectores de retail, de moda retail y de belleza, que son muy cíclicos, que tienen unas estacionalidades muy fuertes, que haya siempre un dinero que no le está sacando una rentabilidad, pero te permite disfrutar de él
cuando lo necesitas o no te hayan ido bien alguna de esas fases estacionales y más con el cambio climático que estamos viviendo. Con todos estos elementos aumentas tus probabilidades. Si no los pones, mi sensación y lo que he visto a través de esta investigación es que aumentas la probabilidad de disolverlo. Espero haberte respondido, Natalia, ya sé que me alargo, pero ya digo, es complicada, ¿no? Muy bien, Gustavo. La respuesta ha sido clara y concisa, lo cual vamos, es realmente de agradecer. Yo creo que este sistema es bueno, que es el de que vayáis interviniendo, preguntando y Gustavo respondiendo. Es más dinámico que el de que guardéis varias preguntas y luego se respondan todas de una vez. Siempre que las respuestas de Gustavo, como en esta ocasión, sean breves. Bien, hola, Gustavo. Doy la palabra a continuación, efectivamente, a Conrado José Brum, ¿verdad? Que le había pedido en el chat. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes por allí, buenos días por aquí, te estoy escuchando desde Uruguay, desde el otro lado del océano. Así Saludos. que, bueno, muchas gracias por la presentación. Te quería comentar que el Banco Central Europeo ha lanzado líneas de liquidez para los bancos hace bien poquito a raíz de la crisis del coronavirus, que únicamente para obtenerlas los bancos tienen que presentar en garantía préstamos a empresas, pero empresas tan pequeñas como unipersonales. O sea, el Banco Central Europeo está profundizando cada vez más las políticas monetarias no convencionales, que básicamente consisten en dar liquidez, toda la liquidez que sea necesario. ¿Esto tú crees que va a ser beneficioso para la mortalidad, o mejor dicho, va a ayudar a que el porcentaje de mortalidad de las empresas baje? ¿O crees que puede traer aparejado a que las conductas de las empresas que sean demasiado arriesgadas, que pueda haber algún problema de riesgo moral, digamos? Y bueno, y gracias. Muchas gracias. Muy buena la presentación. Bien, muchas gracias. Pues mira, precisamente al inicio de la presentación decía que se están haciendo algunas de las cosas comparativamente mejor que lo que yo observé en la otra crisis, y lo que hemos contrastado. Efectivamente, el Banco Central Europeo está dando liquidez a los bancos, lo cual hubiera sido fundamental haberlo hecho, al igual que dio la liquidez el Banco de Polonia, al resto de los países que estábamos dentro de la zona euro, pero que lo hubiera dado con condiciones. No quiero entrar en temas políticos porque esto no es de política, para mí es pura economía. Si yo tengo una deuda como empresa grande o pequeña, me da igual, con este banco y no se la pago, este banco tiene un problema. Si tiene un problema, le voy a tener que rescatar, sea por empresas grandes o por empresas pequeñas. Y entonces alguien, sea el Banco Central o el Estado del país donde está ese banco, le va a tener que transferir fondos. Y estos señores se van a quedar sin financiación porque este señor, cuando reciba los fondos, no tiene ninguna obligación de darle el dinero a estas empresas. Bueno, dicho esto, fijaros mi visión y por supuesto, sé que no es sencillo ponerla en práctica, pero si ese dinero, en vez de dárselo al banco, se lo das a las empresas que demuestren, y aquí entra un condicionante que añadiría, que estoy viendo faltar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que demuestren que tienen un negocio viable en términos de flujo de caja, que tengan una consistencia como negocio. Si tú le das el dinero a estas empresas y estas empresas se lo pagan a este banco y este banco lo devuelve a sus acreedores, ya sea el Banco Central o quien sea en el mercado interbancario, o no digo a sus accionistas porque eso lo dejaría ahí quieto hasta la siguiente vuelta. Lo que hemos hecho es darle la vuelta al dinero en otra dirección, pero hemos salvado a las personas, a las empresas, a las mini empresas y a las personas que, si sus empresas se van a la porra, van a tener que ir al paro. En términos de complejidad, yo creo que para eso están los bancos en un determinado momento y para eso está el Banco Central y para eso está la intervención del Estado y para eso están muchos elementos que tenemos para controlar que las características que necesitamos para que la eficiencia de ese dinero llegue al máximo, lo podemos implementar. Ahora, para eso tiene que haber gente que tenga una voluntad política de hacerlo así, que estén dispuestos a trabajar en esa dirección y el esfuerzo que conlleva. Mi impresión es que lo que ocurrió es que los bancos, el dinero que... Y ahora voy a hablar de España exclusivamente.
en la anterior crisis, comparado con esto que me dices que se está planteando y que comparto que es el criterio que se está haciendo. Los bancos recibieron un dinero que no lo recibieron todos los bancos, solo lo recibieron determinados bancos, pero el dinero que tenían, lo que no estaban obligados era a prestarlo de ninguna de las maneras, ¿de acuerdo? Entonces tenían otra opción mucho más interesante, que era, en vez de prestar al 3, al 4, al 5% a las empresas o a los particulares, lo podían en aquellos momentos invertir en letras del Tesoro español que tenían una prima de riesgo que les daba una rentabilidad del 7% comparado con ese 3 o ese 4 o ese 5, con la solvencia del Estado, lo cual luego se vio que no era tan solvente con la crisis de la deuda soberana. Pero fijaros que los bancos siguieron haciendo negocio y dejaron sin financiación a las empresas. Los bancos, unos cayeron, otros se salvaron, no les tuvieron que rescatar, ese es otro concepto que está mal explicado en mi opinión, no les tuvieron que rescatar, pero lo que hicieron los bancos es, en vez de rescatar a las empresas españolas, lo que hicieron fue rescatar al Estado español comprando deuda. Bueno, si yo soy el del Banco Central Europeo y tengo que manejar el riesgo del euro que se puede ver afectado porque mis países se vayan yendo poquito a poco a la porra, pues lo que intentaré es que el dinero se mueva con la máxima efectividad como se mueve en todos los... con este otro sistema. No quiero contar el chiste del hotelero y la señora de la calle que viene, porque si lo buscáis en internet lo encontraréis, pero es un ejemplo claro de cómo la confianza en un determinado momento, porque se ve mover el dinero en la dirección adecuada, consigue que las economías se recuperen. Disculpad, pero me alargo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Yo igual tengo entendida que la liquidez que se da contra garantía de un préstamo, del préstamo. Entonces, que no es tan, que el dinero llega, digamos, o por lo menos que la intención es que llegue a las empresas pequeñas. De hecho, efectivamente, es como contra lo que es el ICO. Creo que me estás hablando de los préstamos ICOs. Los préstamos ICOs lo que hace es que el banco le da dinero a la empresa, el banco analiza la solvencia de la empresa porque la conoce y lo que hace el ICO es darle una garantía al banco por el 80%, creo recordar, hay distintas condiciones, por el 80% de ese importe. De tal manera que lo más que puede perder el banco porque ese cliente salga adelante, le impague, es un 20%. Pero con eso le está dando liquidez para que otros préstamos que pueda tener ese banco con ese cliente o simplemente el tracto operativo que tiene de comisiones, etcétera, etcétera, se mantenga en el tiempo, pues lo que hace es correr ese riesgo del 20% para meterle gasolina al motor de esa empresa. Bien, gracias. Gustavo, creo que tenemos una pregunta más en el chat. ¿Sí? En el chat tenemos una pregunta que no sé si tú estás viendo. De Jesús Armando, la estoy viendo, sí. ¿La estás viendo? Quizá él quiere intervenir o la ves tú directamente. Ya la veo, perfecto. Bueno, Jesús, si quieres intervenir y todo eso, pero creo que sea a lo que te refieres. Si no, pues me corriges si quieres, por abreviar. Mira, sí que he tenido que transformar algunos datos, pero muy poquitos comparativamente. He tenido, por ejemplo, un dato de mortalidad de Alemania del año 2007, por lo del decalaje que te he dicho, o que he comentado, que sí que tuve que hacer una estimación por mi cuenta. Era un valor que no existía, que no estaba dado, era un país importante, ya se me había caído Inglaterra, y el impacto, yo como he sido auditor antes que fraile, lo de la importancia relativa lo llevo a rajatabla, lo que hice fue hacer una estimación de cuál fue la mortalidad por otros medios. El resto tuve que transformarlos, todas las tablas, tuve que decalarlas, todo lo que estaba parejo, ratio de mortalidad del 2017, lo tenía que llevar a balances del 2014, perdón, lo tenía que llevar a balances a lo mejor del 2012, porque el periodo medio de duración de un concurso era de 2 años. Todo ese trabajo ha habido que hacerlo. Y, por supuesto, ha habido que transformar la mayoría de los datos que venían en bruto en la base de datos BAR en los ratios que eran relevantes para la investigación que ya lo he explicado, ¿no? Pero la gran ventaja de utilizar esta base de datos BAR, y ya me van a nombrar embajador de ella, es que todos esos trabajos de manipulación, de transformación de datos, los hacen ellos. Y son equipos, bueno, yo que he tenido la oportunidad de estar con ellos en esa presentación que os dije, son excelentes profesionales, una gente que tiene una idea perfectamente clara de cuál es el objetivo
y te da mucha tranquilidad en cómo manejan esos datos. Con lo cual, a mí me da mucho más tranquilidad que utilizar los datos transformados por ellos en términos de estadística que el hacerlo yo con datos que no voy a conseguir homogeneizar de otras bases de datos. No sé si con eso he respondido tu pregunta, Jesús. Si no, por favor. ¿Me escuchas, Gustavo? Sí, te escucho. Oye, pues nada, muchísimas gracias y felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias. No, te lo comentaba porque por la condición tuya de auditor, yo también estoy haciendo mi tesis y también vengo de la parte profesional y nos encontramos con muchas veces de estas transformaciones, Translog, Logit, todo este tipo de transformaciones que haces para otro tipo de investigaciones. En el campo nuestro es muy complicado al tener la interacción de un balance. No puedes completar un missing con un dato porque ese dato interfiere o ve afectado una cuenta del balance o una cuenta de resultados, con lo cual esa transformación de los datos que si bien facilita el estudio o la práctica econométrica como tal, puede en algún momento llegar a tener algún sesgo sobre el resultado. Entonces, desde tu punto de vista como auditor, quería contrastar de que efectivamente por así decirlo, la fortaleza que eso da de que desde el punto de vista tuyo como auditor, esos datos efectivamente no se encajen en una situación en que para facilitar la interpretación econométrica puedas tener alguna distorsión del dato, ¿no? Como tal. Mira, a ver, voy a distinguir dos cosas. Una, como veo que también somos de la profesión, ¿no? De los balances yo no toco nada. Del balance de la cuenta de pérdidas y ganancias no toco nada. Traigo las medias de los valores que han trabajado en los bancos centrales y sé que los han trabajado transparentemente. Nadie manipula ninguna información. Lo que hacen es homogeneizar la información. Es decir, si el fondo de comercio en un país se amortiza y en otro no, por decir un ejemplo típico de legislaciones contables diferentes entre países, pues no me acuerdo ahora ya si lo amortizan o lo dejan de amortizar. No me acuerdo ahora el ajuste que es lo que hacen, ¿no? Pero hacen ese tipo de ajustes, ¿vale? O el tema de valor razonable, etcétera, etcétera. Esos son el mayor nivel de ajustes. Pero eso es a lo que me refería con que soy consistente en el error, soy coherente con el error que he cometido en años anteriores. Sobre todo porque yo el dato que obtengo es una media de una muestra que es súper representativa porque en algunos países es prácticamente el 100% de las empresas, porque es por obligación por ley, y en otros es para aquellas que son mayores de no sé cuánto, que han facturado con unos requisitos y son muy importantes. Por tanto, todo el nivel de errores de que una sea buena, otra sea mala, en ese sentido, pues, digamos, eres consistente en el error por la ley de los grandes números, ¿no? Te estás llevando masas de números bastante altas. Ahora, eso sí, y ahora entro en otro matiz, pero este es insalvable, ¿eh? Lo que pasa es que una vez que coges un tamaño de empresa entre 2 y 10 millones, el impacto es menor. ¿Qué significa? Que no en todos los países... y eso es lo que tendréis que analizar si estáis haciendo algún tipo de investigación como esta, no en todos los países es posible o es obligatorio hacer una auditoría de las cuentas anuales. Y en determinados países, para una misma empresa, puedo tener un balance auditado, para un mismo tamaño de empresa, quiero decir, un balance auditado y en otro país esa misma empresa no estaría auditada. Y en ese otro país puede haber habido un error en los balances. Bien, esto obviamente no lo puede salvar. Es que si empezamos con las limitaciones de la información... No, está claro. No, lo que te quiero decir es que te entra o sea, lo vais a ver si estáis haciendo este tipo de investigaciones, te entra una especie de angustia de callejones sin salida porque dices, si es que me pueden estar engañando, que me van a engañar en otro, ¿sabes? En esta información. No, es que pensé que esa preocupación me estaba sobrepasando a mí, entonces al ver tu perfil como auditor, entiendo que también esa misma situación te debió acontecer, ¿no? De cierta forma. Así es, pero además te voy a dar otro dato de eso de la coherencia del error, que además te sonará como auditor de las pruebas de corte al inicio y al final de los periodos que analizas. Si me engañaba un 10% de la población de los balances en el año 2007, es posible que el 10%, muy probable, siga siendo el del año 2014. No necesariamente, pero es probable.
Pero es que entre medias habrán ido muriendo muchos de los que me engañaron y habrán nacido nuevas empresas que tienen la necesidad de engañar. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí. lo que vienes a hacer es un acto de fe, prácticamente, no es muy científico esto que digo, pero un acto de fe de que las gallinas que entran por las que salen, como dicen aquí en los chistes, ¿no? Que más o menos esa coherencia del error que está mantenido a lo largo de esa población. Porque las normas, lo que sí que he comprobado es que las normas que aplican con respecto a la aportación de los bancos centrales se han mantenido constantes. De hecho, algunos de los países, como Croacia, como algunos otros países, no me voy a enrollar, no los he metido porque no habían sido homogéneos durante este periodo. Estupendo. Ok, muchas gracias, Gustavo. Enhorabuena, felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias. A vuestra disposición. Bueno, Gustavo, en el chat no veo pedida ninguna otra mano, pero quizá alguien quiera intervenir directamente con alguna pregunta más. Sí, por favor, ¿podría? Sí, perfecto. Antes de hacerlo, querría pedir a todos los asistentes que después de intervenir no olviden cerrar sus micros, ¿de acuerdo? Porque facilita la audición. Adelante. Hola, Gustavo. Soy Juan Antonio Maroto y me ha parecido muy interesante tu presentación. Muchas gracias. Y tal vez por deformación profesional, pues me han surgido una serie de cuestiones al hilo de la misma, ¿no? Verás, la primera es en lo que se refiere a los datos de origen. La base BAC es una base de empresas manufactureras. No. Ese primer dato ya no es así. ¿Lo ha cambiado? No, manufactureras y de servicios. ¿Vale? Pero de servicios conexos con la industria. A ver, un hotel. ¿Están incluidos los servicios ahora en el proyecto BAC? Sí, sí. Es que esa es la primera sorpresa que he tenido, porque he manejado la base BAC durante muchos años y siempre estaba referido precisamente a empresas manufactureras exclusivamente. No, pues no, porque en España, por desgracia, no tenemos 3 millones de empresas manufactureras. Tenemos muchas más de servicios que manufactureras. Si estamos diciendo, aquí entramos en las definiciones. Si dices manufacturera como empresa industrial, lo que sí que distingue BAC es empresas financieras de no financieras. Eso sí, sí que no tiene financieras, evidentemente, eso está claro. Pero yo creo que, sobre todo pensando que nos están escuchando personas que están con sus propias investigaciones, es por resaltar la importancia de la información de partida. Y luego, a ese respecto, también de cara a personas que están iniciando sus investigaciones, yo no sé si, supongo que sí, hombre, tú manejarás los protocolos XBRL, Extensible Business Reporting Language. Son protocolos informáticos que permiten adecuar la información contable presentada bajo distintos formatos, sin toda esa ardua labor que es la que están desarrollando los bancos centrales desde hace años y que, como sabes muy bien, pues incluso les llevan años ponerse de acuerdo en lo que está bajo una rúbrica como puede ser los recursos propios. Entonces, de cara a personas que están iniciando su investigación, y yo creo que es un problema de quienes nos dedicamos a la docencia, deberíamos insistir más en esos protocolos que hoy en día permiten la interconexión de, por ejemplo, pues toda la información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el Banco de España y con instituciones europeas como Eurostat. Yo creo que eso nos soluciona desde el punto de vista informático muchos de los problemas contables con los que nos hemos encontrado desde hace años. Yo también soy auditor, aunque no ejerciente, y precisamente te entiendo perfectamente en las dificultades que estáis comentando, ¿no? Bueno, entonces esa es la primera observación, ¿no? Luego, claro, también el poner límites, ¿no? Entre 2 y 10 millones de euros, que es de volumen de negocios. Sí, correcto. Bien, entonces fíjate, la estructura empresarial de los distintos países es muy diversa, lo cual significa que el perfil de la empresa entre 2 y 10 es muy diferente en Alemania que en Italia, España, Portugal, Grecia, y yo creo que eso también es importante de cara a las conclusiones que se puedan sacar, sobre todo pensando en la aplicabilidad de tus conclusiones a crisis como la actual,
y a crisis que puedan venir, ¿no? Bueno, verás, luego ya en relación con la investigación, no sé si lo has dicho, si es así, se me ha pasado. ¿Cómo defines la ratio de mortalidad? Porque eso también es un aspecto importante de cara a cómo se condicionan todos los resultados. Y luego ya verás, te hago las otras dos observaciones por no molestar demasiado. La primera es, ¿no has considerado que hay países donde los bancos tienen propiedad de empresas y que probablemente esas sean las causas de que decidan ayudar a empresas de su cartera o de sus clientes privilegiados? Y la otra es, y tú mismo lo has puesto de manifiesto, ¿no?, la relación que hay entre el nivel de deuda pública y el comportamiento. A través de la deuda pública probablemente sea difícil introducirla en la investigación, pero no mediante alguna de las variables derivadas como puede ser la prima de riesgo. ¿Has considerado la incidencia de la prima de riesgo en los distintos países de cara a tus conclusiones? Y bueno, ya yo creo que te he dado lo suficiente la vara. Muchísimas gracias y enhorabuena por la presentación y por tu tesis doctoral. Muchas gracias, Juan Antonio. A ver, intento responderte. No puedo estar más de acuerdo contigo con lo de la homogeneización de los datos bancarios, perdón, de la información empresarial en bases de datos en general, iba a decir en bases de datos bancarias, porque precisamente en BAG, según me explicaron, están desarrollando una base de datos todavía más amplia, precisamente con mayor nivel de detalle y a la cual se puede acceder para poderlo contrastar digamos, con información que también está detallada, pero no es accesible detalladamente en Eurostat. Ese es un proyecto para saber el nivel de comparabilidad de las bases de datos. Dicho esto, a partir de ahí empezamos a tener, digamos, posibilidades de mejora hacia el futuro. Obviamente, lo que ha dicho también en cuanto al tamaño de las empresas es claro, no es lo mismo una empresa de 2 millones que en España que en Alemania, porque puede depender del sector principalmente. Una empresa del sector de automoción de 2 millones no es lo mismo que un hotel de 2 millones, por poner el ejemplo que te decía antes, ¿no? Obviamente, lo que se busca es que el PIB, quitando el sector financiero, en su estructura más o menos te dé una razonabilidad de que no estás comparando estructuras de sectores muy diferentes. Todo esto se podría llevar, totalmente de acuerdo, y ojalá lo pudiéramos hacer, al nivel de sector, pero ahí entras en el dato de mortalidad. El dato de mortalidad empresarial, que ya de por sí definir el concepto de mortalidad es para escribir otro libro, porque ¿qué es mortalidad? Cuando desaparece, cuando se inscribe en el registro, cuando presenta la declaración de insolvencia, cuando se declara la liquidación del proceso concursal, en cada país se hace de una determinada manera. Entonces, en el único sitio donde hay un sitio que te obligan a decirlo con un determinado criterio es en Eurostat. Entonces ya te pliegas a que el dato es homogéneo. Por supuesto que habrá diferencias con lo que haya ocurrido en cada uno de los países en cuánto tiempo, pero como te decía, ya lo tienes en el error medio también de la duración media de los contratos. Si os fijáis, por desgracia, o es difícil, estamos trabajando con medias, que a su vez tienen unas dispersiones, unas desviaciones típicas en cada una de las poblaciones en las que estamos hablando que son significativas. Y una, digamos, desviación muy relevante en un sitio puede llevar a, digamos, a diferencias con otro país totalmente relevantes en cuanto a la comparación. Por eso, lo que he intentado es, primero, utilizar información lo más homogénea posible. Me voy a BAG. Y ahí es donde ellos han hecho ese trabajo de homogeneización. Y me da igual ya, y vuelvo ahora un poco al tema, el problema es que en la mortalidad tengo el grupo de empresas que han muerto sobre el total de empresas que había, y ahora podemos entrar en lo que me parece que me estabas diciendo, que es ¿y cuál es la base del cálculo del ratio de mortalidad? El número de empresas totales, la media de las que había al inicio, las que había al final, has metido las nuevas empresas, ha habido las nuevas empresas que están inactivas. Efectivamente, los ratios, cada uno de los ratios que tomemos en cualquiera de estos términos, hay que definirlos y hay que explicar dónde los haces. Lo que me parece relevante, y un poco es al hilo de lo que comentaba en la intervención anterior, es que cometas el mismo error coherentemente. Si utilizas la variación de empresas
con nacimientos menos defunciones, más las que había, digamos, de la base anterior de Eurostat, con eso repítelo en todos los datos. Porque efectivamente, en un año te habrá habido más nacimientos, menos nacimientos, en otros se habrán declarado o no se habrán declarado en el momento oportuno. Porque otra cosa, cuando os he presentado ahí en el ratio de mortalidad, he visto que algunos de los datos que había utilizado yo de Eurostat en la investigación habían cambiado ya, ¿vale? Habían cambiado el número de empresas declaradas en un país determinado. No hay nada estable, no hay nada dinámico. Lo que digo es, esto me sirve para ver tendencias. No puedo establecer un modelo porque las desviaciones que le afectan son demasiado grandes, pero sí que me dice cuáles son las tendencias para responder a esos interrogantes que eran los que decía. Oiga, si usted tiene un mayor fondo de maniobra, ¿le va a venir mejor o peor? Si tiene mayor nivel de endeudamiento bancario, ¿le va a venir mejor o peor? Comparativamente, no con otros países, con lo que le ha pasado en su país. Y a partir de ahí, la siguiente crisis nos va a venir con unas características propias, como nos ha venido, que no necesariamente son automáticamente replicables, pero nos dan más herramientas para analizarla mejor y sobre todo ver qué respuestas podemos dar. Obviamente, la cartera de bancos es fundamental. Me parece un punto importantísimo el que ha señalado ahí, porque efectivamente uno de los problemas que había en algunos países es que los bancos, ni siquiera por el proceso legal, porque esto está muy ligado a la situación legal de cada país, ni siquiera por el proceso legal se podían hacer con las empresas. En España, concretamente en el 2014, si no me equivoco, se cambia la ley concursal de tal forma que se facilita que los acreedores tomen el control de las empresas que han sido, digamos, acordado su insolvencia mediante un convenio de acreedores, ¿vale? La resolución del proceso se acuerda con el convenio de acreedores y en este caso el convenio de acreedores lo que llega es a que toman la propiedad de la empresa. Tanto es así que uno de los motivos que estuve haciendo con esto, con esta investigación, a la vez que lo estaba haciendo, yo estaba en una empresa de retail moda. En el proceso tocó venderla, se la vendía a unos franquiciados árabes que tenían dinero y la podían financiar y yo me tuve que despegar porque me pillaba mal el metro de Dubái. Y me llamaron unos fondos de capital riesgo que me conocían de la operación anterior para hacer la operación, y seguro que los que vivís en Madrid conocéis, Bodibel Juteco, ¿de acuerdo? Bodibel Juteco se acaba de vender cuando me llamaron por €1 a sus bancos. Y eran sus bancos más los fondos de inversión que habían metido, fondos de capital riesgo, que habían metido un dinero para reflotar la compañía, son con los que me incorporé yo a hacer ese reflotamiento. Esas circunstancias, justo 2 años antes, no eran tan fáciles porque se requerían unas mayorías más cualificadas para hacer ese tipo de operación. De hecho, lo que tuve que hacer, y lo digo porque es relevante a la pregunta, lo que tuve que hacer yo en ese caso de Bodibel y Juteco es lo que se llama la homologación judicial de la deuda, porque había 2 bancos, y ahora llama la atención lo que voy a decir, 2 bancos de la totalidad de los bancos que se iban a quedar con las acciones de la empresa, que eran precisamente, voy a llamarles ibéricos, españoles, un español y un portugués que no querían hacer esa operación y, sin embargo, todos los bancos extranjeros, ingleses, franceses, básicamente, o de base inglesa y francesa, querían hacer la operación. Si muchos más bancos, en vez de mandar a la quiebra a una empresa, la gestionaran de esta manera, pues ¿qué consiguieron? Gestionar Bodibel Juteco hasta que se ha vendido a Douglas y han conseguido salvar buena parte de los puestos de trabajo, no se ha destruido tanto valor como se podría haber destruido si hubieran ido a la quiebra. Por eso digo que hay medidas económicas y medidas legales. El cambio de legislación, en este caso concreto que pongo como ejemplo, es paradigmático. Si pones todas las condiciones para que se hagan, se van a mejorar. Y por último, la prima de riesgo es eso, no me fío de ti como prestatario de lo que sea, ya sea un Estado o sea una empresa, y te cobro más, Efectivamente, eso está correlacionado con muchos aspectos.
Pero llevarlo, o sea, lo he tenido en cuenta porque lo que me di cuenta, valga la redundancia, me di cuenta que uno de los motivos por los que no llegaba el dinero a algunos países es que tenían más interés, en el caso de España, por ejemplo, en financiar la deuda pública, no porque se metieran en temas políticos de obligarles o no, que no tengo ni idea, sino porque entre un 7% y un 3 o un 4% prefiero ganar un 7% con mayor nivel de seguridad, rentabilidad, riesgo y encima liquidez porque están los mercados. Y cuando se le dio ya al Banco Central por comprar la deuda soberana, pues ya no te digo la liquidez que les generó eso y la rentabilidad. Permitió salvar el sistema financiero, pero no se hizo de esta manera, ¿no? Entonces, la prima de riesgo te marca un poco, precisamente hay que intentar que no haya en mi opinión, que no haya un diferencial de prima de riesgo en países que utilizan la misma moneda. Porque si hay un diferencial de prima de riesgo de países que utilizan distinta moneda, el dinero va a ir a donde más rentabilidad le dé, con independencia de las necesidades que puedan tener los países. Y como han cedido la soberanía en la política monetaria y en el tipo de cambio, no tienen ya más, digamos, herramientas macroeconómicas para gestionar la política que la política fiscal. Y la política fiscal, ahí sí que entramos ya en terrenos mucho más políticos y sobre esto hay libros escritos. Y ya me paro aquí, ¿de acuerdo? Bueno. Muchas gracias. Muy interesantes todas las extensiones que has hecho, de verdad. Esto demuestra hasta qué punto un investigador se mete a fondo en el tema que está tratando. Creo que también es una enseñanza para quienes te están escuchando. El tema de la prima de riesgo lo comentaba simplemente por su incidencia sobre los tipos de interés y su traslación a la financiación, al coste de la financiación empresarial. Pero esa era la única observación. Y luego la otra cosa, fíjate hasta qué punto coincido contigo, que cualquiera de mis alumnos saben que yo utilizo siempre ese aforismo de que más vale estar en el error que en la confusión. O sea que estoy de acuerdo completamente contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Un placer. Bueno, Gustavo, totalmente de acuerdo con la observación que te acaba de hacer Juan Antonio. Da gusto la claridad con la que has respondido a todas las preguntas que te ha planteado. Estamos ya un poquito fuera de tiempo y no me gustaría abusar demasiado del tuyo. Sí tenemos una pregunta planteada hace ya algún tiempo en el chat, entonces quizás si fueras tan amable podrías intentar responderla, o la pregunta de Gonzalo López, y con ello, si no os importa a los demás, pues yo creo que podríamos dar por finalizada la sesión de hoy. A ver, sí, la estoy leyendo. El financiamiento de las empresas no financieras por medio del mercado de valores puede verse restringido por un cambio en la política monetaria de los países centrales. Sí, sí. O sea, a ver, esto es un poco lo que estábamos hablando de la prima de riesgo. La prima de riesgo, como bien decía Juan Antonio, nos afecta a los tipos de interés de los préstamos que se mueven en el país a las empresas, pero a su vez, dentro de lo que todos son los sistemas financieros internacionales, cualquier cambio en los tipos de interés de un país hace que se mueva el dinero en una dirección o en otra. Afecta a las divisas y afecta a todo, ¿no? Por eso, hombre, lo que pasa es que también yo creo que hay que tener un objetivo a largo plazo. Y sé que durante ese camino voy a sufrir la subida de los tipos de interés y las bajadas de los tipos de interés en USA N veces. Lo que es importante es que yo cree la infraestructura. Cree un mercado de renta fija al que puedan acceder las empresas, primero las grandes y que tengan un cierto mercado. Esas ya lo hacen en los euromercados y en los euromercados obtienen financiación en dólares o en euros o en como lo quieran obtener a unos tipos que se manejan en esos mercados. Pero a su vez, las que no pueden manejar o no tienen ese acceso porque es más limitado, lo que necesitan desde el punto de vista de riesgo financiero, de estructura financiera que os decía, en mi opinión, es diversificarlo, una parte con los bancos y una parte en renta fija. El mercado alternativo bursátil, el MAF y el MARF de renta fija, el mercado alternativo de renta fija, son unos intentos que en concreto aquí en España se están desarrollando, pero por desgracia no tienen un incentivo. Mi opinión, como país, y aquí entro en política económica y política fiscal, como país, yo de algún modo favorecería que el ahorro de los españoles se canalizara a las empresas. Porque, y ahí un poco, no me he extendido mucho más, Juan Antonio, los bancos además en España, el problema que tienen es que no tienen mentalidad empresarial. Sin embargo, en otros países acompañan a las empresas en la evaluación de sus inversiones, porque van a cofinanciar esas inversiones. Cuanto más hagamos porque los ahorradores
vayan a las empresas y tengan seguridad de que su ahorro va a ser rentable, que no va a haber fraudes, que no va a haber todo ese tipo de incidencias que por desgracia hemos vivido en el pasado tan a menudo, ese país mejor se financiará. Al financiarse más, vendrá más dinero, al venir más dinero bajarán los tipos de interés, al bajar los tipos de interés se podrán hacer más inversiones que anteriormente no eran rentables por esos tipos de interés y el país crecerá, creará empleo y pagarán impuestos, bla, 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 y hacemos el cuento de la leche. ¿Vale? Esa es mi opinión. Muy bien, Gustavo, gracias. Parece que Conrado quiere seguir animando el debate con algún comentario más en el chat. No sé si lo puedes leer y darle respuesta rápida. Primero, porque estamos fuera de tiempo, y segundo, que es un comentario que yo creo que nos lleva un poquito ya lejos de lo que es el tema de la investigación que nos ha presentado Gustavo. No, entonces, a lo mejor le pones en una polémica. Somos investigadores. Si somos investigadores es porque tenemos curiosidad y nos llaman la atención, en mi opinión, los problemas a los que nos enfrentamos. Y efectivamente tenemos muchos problemas a los que nos enfrentamos. Con la investigación lo que buscamos es encontrar esas vacunas, ahora que está de moda con este tema, ¿no? Esas vacunas para combatir esos problemas de alguna manera, ¿no? Entonces, la política fiscal, homogenización de la política fiscal, es que yo no lo entiendo directamente. Una misma moneda, una misma política monetaria y no tener la misma política fiscal, porque no vamos a la misma, pero efectivamente eso no lo he estudiado, esa parte no lo he estudiado. No, está bien, era porque para que converjan las primas de riesgo necesariamente tiene que haber coordinación fiscal, por lo menos. Bien, bueno, si te fijas, ahí pondría... Que derive otro tema, perdón, sí. Discúlpenme. No, te iba a decir que en el tema de... Iba a compartir una ventana rápida, la de la presentación, en el sentido... Bueno, esto es la evolución de la deuda pública. En la línea de lo que tú dices, fijaros que, por desgracia, se mantienen a niveles altos algunos países, pero ya con esa política de homogenización del gasto público y del déficit principalmente, lo que se han establecido es que estas variaciones que se han producido en el pasado, si os fijáis, desde el final de la crisis tienden a mantenerse estables o en determinados países que están haciendo los deberes de reducir su deuda, se está reduciendo. Véase Alemania, aquí en verde. Véase Austria. Austria me parece que era la que estaba por aquí, no, esa es Portugal, que también la ha bajado. A ver, perdón, que me he quitado las gafas y ya de mano. Esta es Austria, ¿de acuerdo? Esta azul oscura. ¿De acuerdo? Fijaros cómo subió. Efectivamente. Claro, por eso, y ahora ya hago una interpretación también política, ¿no? Por eso cuando ahora los países, fijaros qué países son los que vamos, Italia, Francia, España, vamos a pedir que nos financien el problema del coronavirus. Y nos dicen, no, chicos, es que no habéis hecho los deberes. Nosotros hemos mantenido los impuestos, o los hemos subido, o hemos hecho reducciones de gasto, lo que hayan tenido que hacer para que su deuda disminuya. Luego yo me estoy generando un colchón que vosotros no lo habéis hecho, por el motivo que sea. No lo habéis hecho, no me lo pidáis a mí, este colchón es para mí, para cuando me venga a mí el problema y no sea capaz de resolverlo. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno. Gustavo, excelente. Felicitaciones. Gustavo, bueno, como decías tú antes, como decías antes, y lo dejo, esta intervención, ¿vale? Bueno, mira, tienes el chat lleno de felicitaciones por la presentación, que ha sido excelente. Así que termino felicitándote yo también y agradeciéndote de nuevo, como he hecho al comienzo, por tu disponibilidad, por haberte prestado a participar en este seminario en cuanto te lo pedimos. La verdad es que yo creo que ha sido todo un éxito. Y ya nos despedimos entonces. Para la semana que viene yo creo que habréis recibido todos ya un correo esta misma mañana en el que se os informaba de que la semana que viene, el próximo miércoles, tendremos una nueva sesión de este seminario de investigación, que será además la última. Con esa sesión, la del 20 de mayo, cerraremos el seminario de investigación de
este año. El ponente será Francisco Javier Velázquez, profesor de la facultad, al que muchos de vosotros además ya conoceréis porque participó en los cursos que ofrece el programa de doctorado de Economía. Y bueno, pues nada, simplemente os aprovecho para invitaros a que la semana que viene volváis a conectaros, ¿bien? Y esperando que la sesión sea de tanto interés como la de hoy. Bueno, pues que os cuidéis y que trabajéis mucho, porque imagino que para algunos este tiempo de confinamiento no está viniendo del todo mal, al menos desde el punto de vista de desde el punto de vista de la investigación, ¿no? A lo mejor para algunos está siendo un buen momento para conseguir avanzar en las investigaciones que estáis llevando a cabo. Espero que sea así, al menos en la mayoría de los casos. Bueno, pues nos vemos el miércoles que viene y nada más. Un abrazo y cuidaros. Hasta luego. Bien, muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias, buen día, adiós. Genial, Gustavo, felicitaciones. A ti te reconozco la voz. Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas, pues bien, aquí estamos. Ya os he visto por ahí que me aparecía, pero bueno, pues nada, aquí estamos. Ya espérate que José Hecho te quiere hablar un momentito. Vale. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Oye, pues te estoy mandando un correo, que te lo comento por correo. Vale, perfecto, pues ahora lo veo. Estupendo. Venga, muchas gracias a todos y un saludo a todos. Te mandé un correo, Rafael. No sé si lo recibiste por las grabaciones.